Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cómo sobrevivir a. El día de hoy vamos a aprender a sobrevivir al fantasma de la ópera. Así que sin más que decir, comencemos. Yo soy Jorge Luis Hernández y ¿de qué lado me acompaña? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo el Quemado Ortiz. Y de este lado tenemos a Coco el fantasmagórico. creo que el fantasmagórico Guerrero. ¿Usted viste? Ok, Coco, a ver, dime. Ñaca, ñaca. Cuéntame, Coco, ¿quién es el fantasma de la ópera? ¿Qué pasa con esta persona, con este personaje? Pues el fantasma de la ópera es un personajazo de la literatura gótica. Fue un libro que se publicó en 1909, 1910 más o menos, por un escritor francés que se llama Gaston Leroux. Y ha tenido múltiples adaptaciones a lo largo de toda la historia en muchísimos medios. O sea, llámese teatro, llámese cine, llámese música también, caricaturas. O sea, ha tenido en muchos rubros adaptaciones porque es un personaje muy, muy importante de la literatura en general. Ok. Vamos a enfocarnos principalmente a la película de 1925, güey, que creo que es la película más vieja donde existe un personaje de, digamos, de terror, un personaje que tiene que ver con el terror, y que inclusive la película es una película muda. Pero ese fantasma de la ópera que sale en esa película, pues sí te plantea inclusive la forma de hacer un maquillaje que dé miedo. Digo que a comparación, por ejemplo, con un Frankenstein o con un hombre lobo o con la misma momia, no dan, siento yo, desde mi perspectiva, no dan tanto miedo como ver al fantasma de la ópera sin su máscara. No, y es muy impactante el maquillaje que tiene en esa película, de hecho. Ajá. Que de hecho, su forma, lo que tienes que supuestamente simplemente es como si fuera una calavera. Ajá. Con piel pegada y que se está pudriendo. Pues imagínate cómo se ve, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué de la estructura del fantasma de la ópera te ha gustado? ¿Te gusta? De todo lo que viste. ¿Te gusta pero te asusta? Sustos que dan gusto. Bueno, pues es pues sí, es un personaje muy emblemático ya como tal en la cultura pop incluso, por todo este asunto del enamoramiento enfermo que puede llegar a tener, en este caso, Eric. Ajá. Fíjate que yo en esa cuestión del enamoramiento enfermo me identifico mucho. Perdón. Más duro enfermo que el enamoramiento. Más enfermo que... Sí. Y fíjate que se puso muy de moda hace algunos años cuando salió la serie de Dexter. Ajá. Porque, no es cierto, la de You. Ajá, una serie que salió en Fox que se llamaba You. Que está en Netflix, por cierto. Bueno, si la quieren ver. Y habla precisamente de un rollo obsesivo compulsivo muy enfermo sobre el objeto deseado, en este caso de la mujer. Eric, el fantasma como tal, pues tiene eso, ¿no? A tal grado que empieza a hacer todo lo posible para que esta persona, en primer lugar, pueda llegar a posicionarse dentro de la ópera, porque es como la segunda. Ajá. Y mata, por así decirlo, no mata, sino que agrede físicamente a la estrella del show para que esta mujer, Catalina creo que se llama, Sí. llegue al escenario, al estelar, y después, por medio de engaños de maestro, de te voy a enseñar a cantar, la lleva hasta su cuartel y le engatusa, ¿no? Uh-huh. Con toda la intención de que tienes que seguir viniendo a verme, si no, pues voy a seguir dañando gente. Uh-huh. Entonces es un rollo muy, otra vez psicológicamente hablando, es muy enfermo, pero así es como una joya muy bonita. Es en general una historia de amor, de un hombre mala vida. Ajá, sí, pues enfermo. Es que para mí no sería una historia de amor, sino más bien se utiliza el amor como medio narrativo, porque es un triángulo amoroso en realidad. O sea, es Catalina, el fantasma que es Eric, y el otro personaje que es el archiduque Raúl. Uh-huh. Se utilizan tres personajes fundamentalmente para ilustrar ese triángulo amoroso, pero en realidad el fantasma ya tenía problemas desde antes, asesinando y agrediendo a otras personas en el teatro. Una obsesión muy extraña con el 13. Sí. Entonces, porque mientras más lo mata. Más lo mata. Porque lo que él quería en realidad era pues poseer a esta mujer. Y en todos los sentidos, su principal manipulación era que iba a seguir asesinando gente, pero que iba a matar a Raúl también. Uh-huh. Porque ella está genuinamente enamorada de Raúl. Que de hecho no se explica realmente. O sea, la película empieza y el fantasma ya existe en el teatro,
ya ha hecho sus fechorías, inclusive ha hecho trabajos de creación de música y de... Sí, Es que porque de él hecho es compositor de las obras del teatro. Y a él lo conocen en el teatro como el fantasma por eso. Ajá, O sea, sí, porque sí. realmente él es producción de... Entonces, digo, no existe, bueno, no hay una historia como tal de origen, o sea, la película no te va narrando cómo se fue convirtiendo cierta persona, Eric, en el fantasma de la ópera y cómo, si ha sido el fantasma de la ópera, pues llega a esta relación con esta chica, ¿cómo se llama? Catalina. Y hace este triángulo amoroso, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho lo poquito que vi de la historia reseñada y la película, porque de repente me dieron guiños como de Batman, porque el fantasma de la ópera o sea, está en el teatro en esa edificación gigantesca, pero debajo de lo que es la edificación hay túneles y llegan inclusive a una mansión y llegan a toda una baticueva. Su fantasma cueva, güey. Entonces tiene su fantasma cueva en donde donde planea todas sus fechorías, donde hace todos sus trabajos de ópera, donde va y se refugia, donde se secuestra a la chica y se la lleva para no dejarla salir, ¿no? Que realmente es al revés, o sea, Bob Kane se basó en el fantasma de la ópera para poder hacerlo de la baticueva. No, por eso te digo, pero a mí me llama la atención esta condición de repente que tiene con Batman, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir del fantasma de la ópera que se nos esté pasando ahorita? Que les llame a ustedes la atención. Pues es que yo creo que cuando la gente piensa en musicales es top 3, ¿no? O sea, automáticamente les viene a la mente el fantasma de la ópera. ¿Por qué? Porque el primer musical que se hizo del fantasma de la ópera fue en 1976. Yo pensaba, antes de hacer este podcast, que en realidad el primer musical era el de Andrew Lloyd Webber de los 80s, que si no me equivoco fue 10 años después, fue en el 86. Pero en realidad hubo un primer musical y desde ese primer musical se basaron en ciertas canciones para poder hacer el de Andrew Lloyd Webber en los 80s, y a raíz de ello la gente es donde relaciona la obra con el musical. O sea, y casi siempre se les olvida que existió una novela en el siglo pasado y que es una adaptación de esa novela, y que no solo hay musicales, sino también hay películas que no necesariamente son musicales, que también están inspiradas en el fantasma de la ópera. Pero por otro lado también hay covers muy buenos sobre la canción icónica del musical, que es la de Phantom of the Opera, y precisamente esa canción es covereada por Nightwish, por ejemplo, y es una grandísima versión esa de Nightwish. Precisamente es el embeleza al oído oír, valga la redundancia, la desesperación del fantasma de la ópera por voz del bajista de Nightwish, y cómo esta Catalina es interpretada por precisamente la vocalista de Nightwish, ¿no? Entonces es una gran interpretación de un metal sinfónico en donde tú dices, wow, qué buena versión, y le dio de nuevo vida por ahí más o menos de inicios de los 2000 esa canción. Entonces hay muchos medios que lo han tenido todavía con vida hasta la fecha. Ok, fíjate, hablando también un poquito de referencia y de cosas que han pasado con la película. Si hablamos de la película muda del 1925, hablamos de que el fantasma de la ópera es un ser extraño, un ser horrendo, un ser inclusive hasta malévolo. Pero en las otras adaptaciones que ha habido, de repente ya lo están, ya lo que es su deformidad, ya solo pasa una parte de su rostro y ya se vuelve un ser con sentimientos y inclusive hasta guapo en muchas de las adaptaciones, con el fin de que pues, a la gente le llame más la atención, ¿no? Y se pierde un poquito, siento yo, pues toda esta atmósfera de misterio y de miedo, terror, digamos, que tuvo la novela y que tuvo la película original. ¿A ustedes qué les parece eso? ¿Se les hace chido? ¿No se les hace chido? Que sea así. Creo que tal vez tiene que ver con las eras, ¿no? O sea, es como más un asunto de rollo generacional. O sea, lamentablemente, como bien dices tú, con el paso del tiempo se ha ido degenerando. Hablábamos hace rato de Hulk, ¿no? Y pasa lo mismo con Hulk. O sea, tú ves el primero y es tremendo, y ahorita lo ves y es así como, y hasta tiene novia y ay sí, mira, te enseña a aplaudir, o sea, sí. No, y entonces pasa lo mismo con el fantasma de la ópera. Tienen que hacerlo más atractivo para que jale gente. Lamentablemente, desde que apareció Crepúsculo le dio en la madre a todo esto, porque Crepúsculo hizo que el vampiro vendiera, el vampiro guapo, y ahora todos los superhéroes sentimental, y ahora todos los supervillanos, tienen que ser igual, ¿no? Brillar cuando salgan a la luz. No, y complementando también lo que dice Rafa, pues lo que ocurre es que cada vez se tienen que proyectar estas obras que son clásicos y que desde mi punto de vista son anacrónicas, y cada cierto tiempo tiene que salir una adaptación, pero tiene que ver mucho con la mentalidad y la manera en que se viven en los tiempos.
Antes teníamos más acercamiento a la literatura, teníamos más acercamiento al teatro en vivo, teníamos más acercamiento a los primeros momentos del cine porque iniciábamos un nuevo ciclo, una nueva revolución industrial y una nueva tecnología, y la visión estaba empezando como a modificarse, ¿no? Y había ciertos elementos culturales de ahí ya intrínsecos a nuestra realidad o en ese momento. Pero pues en la actualidad ahorita ya nadie se preocupa por informarse, ya nadie se preocupa por el pasado, ya nadie se preocupa por entenderlo, tampoco por analizarlo. Entonces cada vez la capacidad de análisis de la gente es menor. Por lo tanto no le vas a brindar algo súper complejo a alguien que no le interesa de fondo. Entonces pues por eso mismo sucede eso. Pero también tiene que ver mucho que el estilo que impera en la novela original pues es melancólica, es gótica, es triste. Pese a la violencia, hay una crítica al abandono, hay una crítica a la soledad, hay una crítica también a que no necesariamente el hecho de tú tener talento y salir al mundo vas a poder ser alguien, ¿no? Le pasó al fantasma y le estaba pasando a Catalina también. O sea, entonces es una ambivalencia lo que emplea el autor para hacerte entender que puedes tener todo el talento del mundo, pero no las oportunidades. Entonces eso también lo critica la novela, y no necesariamente tiene que ver con el horror o el terror, sino más bien es la agonía de vivir en un mundo que no te valora. Ok. Qué profundo. Es un plagio de Desmond Morris con el Soul Man Over. ¿De Desmond Morris? De las referencias más habituales que tenemos del fantasma es la máscara, como tal, ¿no? Ha habido máscaras que son media máscara, no digamos de los ojos, no, sí de la nariz para arriba, dejando descubierto lo que sería la boca, ¿no? Hay otras que son de la mitad de la cara, de un solo ojo, digamos. Ajá. Y, bueno, otras referencias que tenemos son a lo mejor en Los Simpson, cuando Martin Price se convierte también en el fantasma. ¿Qué le pasó esa vez que se convirtió en el fantasma? Se supone que algo pasa con la escuela primaria, si mal no recuerdo, que también se quema o algo así. Sí, entonces, no recuerdo, creo que es Krabappel. No es Krabappel. ¿Cómo se llama la maestra de Lisa y de este güey? Bueno, su maestra habla sobre las calificaciones. Y si teníamos un gran estudiante que era Martin, que falleció en el accidente de no sé qué. Entonces Martin sale en el subsuelo tocando el órgano. No morir. Y trae su mascarita. Tocando el órgano del fantasma. ¿No? ¿Qué otra referencia te acuerdas del fantasma de la ópera? Sí existen muchas en caricaturas, pero siento yo que fueron como muy rápidas y sí, muy esporádicas. Yo por ejemplo recuerdo varias por ejemplo de los Tiny Toons. Incluso Plucky me parece que era el fantasma de la ópera. Era un sketch entre Plucky y Hampton. Pero y es que en esa época estaba bien chido, porque en la época de Steven Spielberg como productor de Warner Animation había muchísimas referencias a muchas películas clásicas del cine. Que actualmente ya se han perdido lamentablemente, pero yo me refiero a los Looney Tunes, los Tiny Toons, Animaniacs, todas esas caricaturas tenían referencias a todo eso. Y sí recuerdo ver algunas de Histeria también, era otra caricatura que también tenía referencias así. Y sí recuerdo alguna del Fantasma de la Ópera con el niño Scooby-Doo, pues también es inevitable, inevitable no tomarlo otra vez de nuevo en la palestra, o sea, Fenomenoide, güey. Ajá, Fenomenoide. Pero fíjate, las últimas referencias, yo creo, del fantasma como tal, como personaje y a su historia, yo creo que llegaron en los 90 y ya se quedaron ahí. O sea, ya para la época de los 2000, 2010 y ahorita 2020 y lo que sigue, ya realmente es algo muy olvidado, ¿no? Digo, al menos que estemos en contacto, por ejemplo, con el teatro de Estados Unidos, de Nueva York, ¿cómo se llama? De Broadway. De Broadway, perdón. Que ahí tienen más tradición de eso, ¿no? Pero también con el Halloween, pero aquí en México y en Latinoamérica yo creo que no tanto. Para mí una referencia de alguna manera un poquito más allegada a la visión del fantasma de la ópera, tanto en acciones como mentalmente o psicológicamente, como lo que el personaje refleja, yo creo que es el Rey Helado de Hora de Aventura. O sea, el Rey Helado se dedica a secuestrar princesas y a hacer que por medio del síndrome de Estocolmo se enamoren de él. Okay. O sea, y las manipula con que va a maltratar a alguno de sus seres queridos y no se quedan con él.
Y el Rey Helado es un excelente músico. Es un excelente músico y un excelente compositor. O sea, me parece que es una referencia, digamos, como demasiado actual, entre comillas, aunque de alguna manera ya tiene cierto rezago porque su Hora de Aventura lleva como 5 años que se terminó, ¿no? Aparte, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, la gente que veía Hora de Aventura, quién sabe si realmente lo pudiera ligar. O sea, cuánta gente realmente que lo veía pudiera ligar Rey Helado con el fantasma. A lo mejor sí tiene esas características que dices, mira, me recuerda a esto. Sí, yo sí lo llegué a pensar cuando lo vi. Tú, Rafa, tengo tu cara de que Coco está haciendo. Pues es que está raro, porque el Rey Helado, o sea, la historia realmente del Rey Helado sí tiene una mujer. Antes de convertirse en el Rey Helado, y que realmente se convierte en el Rey Helado no por una máscara, sino por la corona. Sí. Y no era músico el Rey Helado, si mal no recuerdo, era historiador. No, pero sí toca el teclado. Toca el teclado, pero realmente sí como tal no lo era. Si me explico, y sí se vuelve loco, pero tampoco secuestra como para atacar. Se está enamorado de la dulce princesa, eso sí, pero no. Fíjate que yo Hora de Aventura no he visto más que la parodia pornográfica del 2006. No sé de qué años, pero sí una parodia donde Flynn conoce a varias personas. Y no sé si tenga que ver con el fantasma de la ópera, pero pues ahí sale. De que estuvo bien fantasmagórica. Que estuvo bien chida. Pasan cosas extraordinarias, claro que sí. Pero sí, yo creo que voy de acuerdo con lo que dices tú. O sea, sí, realmente se ha ido perdiendo mucho. Fíjate que sí, y eso es también una de las ideas de hacer este tipo de episodios, estos podcasts, porque pues, estamos discutiendo varios monstruos que pareciera que todavía, o al menos para nosotros, son conocidos, pero por ejemplo ahorita con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde estamos descubriendo cosas nuevas, cosas bueno, que ya existían, pero no más para nosotros, con el fantasma de la ópera precisamente. Yo no sabía, por ejemplo, que en el principio era una película muda, o sea, la película del 25. Sí. Entonces eso fue algo que me sorprendió, y sí son cosas que no debemos dejar perder, porque hay referencias en el presente, claro que sí, pero a lo mejor de repente ya ni sabes ni por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y como dice Coco, ni investigas, ni vas más allá. Y ya cuando conoces algo más, aparte de que te adentras un poquito más a la historia, te profundizas, pues vas descubriendo muchísimas cosas muy interesantes. No, y luego salen referencias, pero muy chiquititas. O sea, de repente cuando se escucha algún órgano o alguien tocando algún órgano fuera del lugar, pues ya sabes que es una referencia al fantasma de la ópera. Pero son referencias muy chiquitas, no tan directas como pueden ser otras. Como otras, como las de Hulk, por ejemplo, ¿no? Ajá. Donde se cae todo eso. Ok, ¿cuáles serían las habilidades del fantasma de la ópera para cumplir sus fechorías? Para mí es el conocimiento del terreno. O sea, la principal es el conocimiento del terreno. Con el conocimiento del terreno puede planear absolutamente todo lo que va a hacer. Y aparte, por otro lado, también su misma apariencia hace que la gente le tenga miedo total y no haga nada para defenderse. Entonces él aprovechó eso para poder asesinar a muchas personas, para poder hacerle daño a otras. Eso es lo principal. Y pues sí, serían esos dos principales sobre todo. Ok, esas son sus dos habilidades principales. Bueno, podemos decir que es inteligente. Sí, es un hombre muy inteligente también. Muy inteligente, muy calculadora. Yo creo que de ahí también es esta referencia de Batman, ¿no? Cómo sale de ahí un poquito de las características de Batman. Rafa, ¿cuáles serían las debilidades que tú le notes al fantasma de la ópera? Lo que decía Coco en el aspecto del terreno, el conocimiento del terreno también puede llegar a ser una debilidad. Voy a hacer mención a Pennywise, saliéndote de la ópera. Sí, no puede hacerte nada, no sale de ahí. Exactamente. Está enclaustrado. Exacto, o sea, está perdido. La más importante para mí es que es un humano, no tiene poderes, no tiene nada, o sea, solamente es una inteligencia, su conocimiento y ya. De hecho, no me acuerdo si lo matan en la película. Creo que no. Simplemente hay una decisión muy importante, tanto en la película como en el libro, que es si esta mona debe de elegir a él o debe de elegir a Raúl. Y es engañar al fantasma, seduciéndolo y dejar que Raúl escape, o si no, elegir a Raúl pero permitir que el fantasma los pueda atacar a los dos y matarlos. El asunto es que en este momento se me va cómo terminó. Yo me acuerdo que una turba iracunda se llega a meter a los terrenos del fantasma y lo van a atacar.
Y de ahí él huye, pero ya no recuerdo en qué termina bien la historia, pues, de la película. Se convierte en Ratman. Puede ser que se haya convertido en Ratman, puede ser que haya tomado distintas formas. Ratman. Ok, a ver, entonces tenemos ya habilidades y algunas debilidades. ¿Cuál sería la forma o la mejor estrategia para sobrevivir al fantasma del auto? Para mí no cantar. No ser talentoso. No ser talentoso. Mira, la ópera. No ser mujer. Para mí, no ser mujer, no ser sexy, no ser talentoso. Ahí se nos apareció el fantasma de la ópera. No ser mujer, no ser talentoso, ¿qué más? Y no ser sexy. No ser sexy. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Ok, yo no me acercaría a Catalina, Ajá. que soy su objeto deseado, y pues no ir a la ópera. No presentarte en el terreno como tal, ¿no? Que de hecho, bueno, siempre debe de existir en el guión de las películas una forma en la cual te obliguen a estar ahí para que el monstruo te pueda, pues sí, te pueda atacar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la criatura del pantano, si no ibas a los pantanos, si no ibas a Brasil, pues no te iba a hacer nada, ¿no? Pero fíjate que curiosamente eso lo pudieron hacer muy bien, perdón, cambiando de tema rápido, un comercial. Sí. Ese problema se solucionó súper hermoso en Chabel y Pepito contra los monstruos, güey. Ah, sí. Porque había una tina con el agua de esa madre y de ahí salió. Y de ahí salía. Cuando estaba se volvía a meter y entonces como que recargaba, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero en el caso del fantasma, pues evidentemente si estás en sus terrenos, pues estás totalmente a su merced. Aunque también si no cedes al miedo que te puede provocar. Ajá, eso es una debilidad. Es también una forma de enfrentar, ¿no? Evadir los números 13, güey. Si es que tengo que estar en la ópera o en el terreno de él, evadir el número 13, exacto, el balcón número 13, el asiento número 13, el escalón número 13, güey. Sí, pues bueno, a ver, Rafa, te voy a poner en una posición así media sexual. No, vamos a suponer que tú eres Raúl, güey. Estás en el triángulo amoroso con el fantasma de la ópera y ya sabes que los va a atacar, ya va sobre ustedes. ¿Qué harías para defenderte de este personaje? Agarrarlo a balazos. Sí, o sea, para empezar tenemos que era ¿qué? ¿Era Duque o Archiduque? No recuerdo. Era Duque. Tengo que ir armado. Con un motín de pólvora así. Con un mosquete. O una espada. Ándale. Sería eso. Coco, tu situación sería: tú eres la chica. Ajá. Y te robó y te tiene sus terrenos. ¿Qué harías para escapar de él, para sobrevivir? Yo, la verdad, sí, pensando como niño. Ay, güey, iba a ser una pendejada, ¿no? Eres una chica. Soy una chica, como dice Soy una chica. Soy una chica linda. Así como yo soy una mujer igual que todas. Como menos, güey. La verdad es que yo pienso que sí aprovecharía mi sex appeal, güey. Yo le daría un besito al fantasma y iría. De hecho, por el simple hecho de que el güey es un simp. O sea, directamente ya de ahí ya se ofusca y ya puedo tener un tiempecito para irme corriendo, güey. Yo yéndome a las épocas actuales y siendo tal vez mujer, una chica linda, yo creo que le empezaría por vender mi OnlyFans, güey, para tenerlo ahí, dándome dinero y yo pues subiendo fotos de mis pies o una cosa así, algo que le guste. Aplastando cachorritos. Bueno, ya son cosas ya más turbias. Ya más turbadas. No sé qué vea Coco, ¿verdad? Cada quien. Pero bueno, últimas palabras ya para despedir el podcast, Rafa, de El fantasma de la ópera. Sí, como bien dijo Coco al principio, creo que sí es bien importante como realmente darse la tarea de conocer al personaje. Películas hay bastantes, creo que tal vez es de los que más hay. Sí. En cuanto a al menos hasta películas, los 90, sí. Sí, hay más, pues sí, pero hay que leer tal vez el libro para darle el crédito como tal a la historia de dónde viene, no quedarnos nada más con la película, porque como bien decías tú, se va malformando con el paso del tiempo. Sí. Algo bien importante, que la verdad sí se me hace bien importante recalcar en estos tiempos, es no romantizar la enfermedad que tiene Eric, porque independientemente de lo que sea, Coco lo dijo muy bien, con otras palabras de chefcito, pero lo dijo muy bien. Es una persona solitaria completamente, pero está cayendo en la obsesión. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente, ¿no? Como yo. Como tú. Empiezan rapándose y después ya valió. Y le voy a tatuar un símbolo nazi. Hacen su familia. Coco, ya para despedir el podcast, ¿qué dirías de El fantasma de la ópera? Que es una grandísima obra. Yo personalmente les diría que si no han tenido la oportunidad de ver el musical de Andrew Lloyd Webber, que lo vean. Es extraordinario. O sea,
Ahí venden de repente, o bueno, por ahí si lo encuentran en internet, pues música, bueno, más bien, grababan lo que eran los musicales Ajá. directamente del teatro y los vendían en DVDs o Blu-rays. Y está muy buena la representación de Andrew Lloyd Webber porque me parece muy punk. O sea, me parece como una versión muy fina, pero al mismo tiempo súper entendible del Fantasma de la Ópera. Y vale muchísimo la pena. Vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Yo creo que véanla. Esa es mi recomendación. Ok, perfecto. Yo haciendo un poquito otra referencia que me estoy acordando de cuando se hizo la película del Fantasma con Batman, el Batman de los 90 de la serie animada, que les digo que el Fantasma de la Ópera y Batman pues tienen esta como pequeña relación de, ¿cómo se dice? De Convergencia. de que se crearon unos con otros, ¿no? A partir de uno de otro. Y en la película del Fantasma precisamente sale un superhéroe que era el superhéroe favorito de Bruno Díaz, que tenía un poquito esta facha del Fantasma de la Ópera, obviamente sin la mascarita, porque ya sería muy evidente, pero sí tenía como que estos rasgos de un ser misterioso que hacía cosas extrañas, que tenía un sombrero que le cubría la cara y su capa, ¿no? Y de ahí se agarra también Batman para crear en un futuro su alter ego, que sería el hombre murciélago. Sale pues, gente, esto ha sido todo por el día de hoy en este podcast. Espero que les haya gustado. Chequen esa historia del Fantasma de la Ópera, es muy buena. Vean la película, se la recomiendo. Está ahí en YouTube, la película de 1925, que es muda, pero que tiene una música bastante interesante también. Y que, bueno, para que chequen todas estas referencias de las que hablamos y vean el Fantasma de la Ópera, que considero yo es el que realmente da miedo, y a los otros ya son guapos, ¿no? Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.